el calzado. Ah, gracias, hermanos. Estaba bien, sí, sí. Ya. Volvemos a Lucas 15:22, dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano que hemos visto y calzado en sus pies. Ahora vamos a ver este tópico de lo que es calzado. El libro de Efesios, el capítulo 6:15 dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Generalmente había varios tipos de calzados que existían, ¿ya? Estos calzados que usted tiene en la imagen son calzados militares, son calzados de los soldados romanos. Y otros eran muy sencillos, como sandalias que usaba la gente común. Y había otros de la nobleza que eran como botines, etcétera, etcétera. Ya, los calzados. Entonces, cuando hacemos un poquito vemos la imagen, el hijo pródigo salió bien vestido, salió con la autoridad, con la inscripción del papá ahí, con la autoridad de poder sellar, y salió con calzados. ¿Ya? Con calzados. Cuando en la Biblia habla, cuando alguien camina sin calzados, implica que es esclavo. ¿Ya? Entonces, una persona sin calzados, bíblicamente hablando, era una persona que estaba esclavizada. El hijo pródigo prácticamente salió con ¿qué? Con calzados. ¿Ya? Salió con calzados. Y ahora el libro de Efesios me dice que todos deberíamos tener calzados. Y los calzados son el apresto del Evangelio de la paz. Ahora, para que entendamos entre Lucas y Efesios, Pablo pasó casi una parte de su ministerio en la cárcel. Y ahí, o en la casa de Nerón, pero le dieron una casa y con un soldado asignado, encadenado a él. Y él escribió las cartas pastorales y muchas cartas personales a la iglesia, encadenado. Entonces, cuando él veía a un soldado romano, un centurión, le veía la faceta de lo que él tenía. Y es por eso que Efesios dice, ¿no? Vestidos de toda la armadura de Dios, y nos habla del casco, del escudo, de la coraza y las grebas, o sea, los calzados del evangelio. No vamos a hablar toda la armadura, pero sí vamos a hablar de estos calzados y lo he puesto así, ¿ya? La palabra calzados viene del griego jupodeo, que significa atar sandalias, sujetarle bajo los pies de uno. Entonces, cuando el hijo pródigo salió con las sandalias atadas debajo de sus pies. Pero Efesios me ordena y me dice, tienen que tener calzados listos. La palabra apresto es bien interesante, significa disposición, preparación, base firme, fundamento, cimiento. Y desde aquí vamos a hablar un poquito lo que estamos diciendo. Efesios dice, no pónganse y estén dispuestos con un fundamento, con un cimiento estable en la palabra de Dios. Entonces, la guerra que yo voy a tener hoy y la guerra que vamos a tener, tengo que ponerme fundamentos sólidos de la palabra del Señor. Hoy no es, cuando hablo de Efesios, dice, no tenemos guerra contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Sin un fundamento firme, sin un fundamento sólido, sin un cimiento de la palabra de Dios, no puedo hacer yo guerra espiritual. Necesito tener cimientos sólidos. Entonces la palabra apresto es la disposición, la preparación, la base firme y un fundamento y un cimiento sólido de la palabra del Señor. Entonces si parafraseamos Efesios 6:15 dice, ustedes tienen que tener calzados y la disposición de estar bien firmes con un evangelio, con fundamento, con cimientos, que es el evangelio de la paz. ¿Ya? A ver, vamos a seguir viendo de a poco. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? El evangelio es el cimiento de una persona. Ahora, cuando hablo de evangelio, habla de las buenas nuevas del evangelio del Señor. Pero evangelio también es aprender del Señor lo que Cristo ha hecho por nuestras vidas. Entonces, un cristiano sólido, un cristiano que vive firme, es un cristiano que tiene la palabra sólida en su vida. Ya firme en su vida. Entonces es un cristiano agarrado. Ese camina con calzados. Este calzado que le hablo de Efesios no es tanto un calzado para predicar las buenas nuevas como habla Isaías, decir, no, bienaventurado, feliz el que lleva las buenas nuevas del evangelio. No, este es un calzado para enfrentar al enemigo y ponerme firme y no retroceder. Por eso si nosotros vemos el calzado que lo vamos a ver, tiene tachuelas, o sea, como las chuteras de los futbolistas, tiene así. De tal manera que cuando se asentaba en el piso no retrocedía. O sea, se mantenían firmes en su posición.
Por eso el apóstol Pablo dice, no, manténganse firmes. Y una vez acabado todo, estad firmes. Entonces me mantenía firme contra el avance del enemigo. Ahora, eso de mantenerme firme, ¿qué significa? Tener cimiento, tener un evangelio, un fundamento que me haga pararme firme en las cosas del Señor. Entonces, hoy, ¿qué es lo que me hace tambalear? ¿Qué es aquello que me saca? Que no tengo un fundamento sólido. La palabra en mí no está solidificada, o sea, tengo poco evangelio, poca palabra, y esa poca palabra que yo tengo me hace retroceder. Yo siempre escuché, y perdón, por ahí alguno dice, este pastor escucha música secular. No es así, pero había un grupo que me gustaba mucho en el sentido de la letra de Rick Chari, no sé si lo han escuchado, y un tema que tenía el comandante Che Guevara. Me gustaba la letra porque decía, no, si me paro, o sea, empújenme, si retrocedo, mátenme, o sea, no puedo pararme, o sea, tengo que seguir adelante. Entonces, cuando yo escuchaba, me ubicaba y decía, el evangelio es igual, no puedo retroceder. El calzado romano no era para retroceder jamás, se mantenía firme y esas púas le mantenían firmes en su posición como soldado. Pero esa preparación que yo le estoy hablando, esa firmeza que era fundamento de la palabra del Señor. Entonces, cuando yo sé, cuando en la iglesia hay una doctrina sana, cuando hay una enseñanza efectiva, cuando yo me muno más de la palabra del Señor, me mantengo firme. Pero si no estoy firme, el enemigo viene y me hace retroceder. Entonces, por eso necesito yo en este tiempo conocer la palabra del Señor. 1 Corintios 3, 9, 11. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Entonces Pablo dice, no, somos como un edificio, pero para este edificio hemos puesto el fundamento. Y este fundamento, habla arriba, es Cristo, dice. Y sobre este fundamento otro va a edificar. Entonces, nosotros nos han puesto el fundamento. Cristo es la salvación, Cristo es el que me ha sacado, Cristo es mi Señor. Entonces, los otros que venimos, sobre ese fundamento seguimos edificando. Pero el fundamento, perdón, sigue teniendo que ser Cristo. Entonces, por eso dice el apóstol Pablo, ya, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que es el que está puesto, el cual es Jesucristo. Los fundamentos firmes es que cuando tú conoces la Biblia y conoces la palabra del Señor, pase lo que te pase, tú no vas a retroceder, te vas a mantener firme, ya, firme. Y aunque los abates, los ataques del enemigo vengan a tu vida, te mantienes firme. ¿Por qué? Por el conocimiento de la palabra del Señor. Eso nos va a ayudar muchísimo. Y esos eran los calzados. Entonces, en una batalla espiritual, hermanos, si yo tengo fundamentos sólidos, no voy a retroceder, me voy a mantener ahí. Me voy a mantener de tal manera que le voy a poner un alto al enemigo. Y este tiempo es ataques. O sea, los ataques me están haciendo ¿qué? Retroceder. Y cuando yo retrocedo, voy a ceder al enemigo. Voy a ceder al enemigo y el enemigo va a destrozar toda mi vida. Pero cuando tienes un fundamento sólido, cuando tienes un cimiento sólido, tú te paras ahí y le dices, no importa lo que me pase, yo creo en el Señor Jesucristo. Yo sé que todo ayuda bien, te paras firme en su palabra. O sea, sabes contrarrestar. Es por eso que el soldado romano no retrocedía, mantenía firme su posición. Entonces Pablo ve eso. En el libro de Esdras, el capítulo 2, versículo 68, dice esto. Algunos de los hijos de los jefes de las casas paternas, cuando llegaron a la casa del Señor que está en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias en la casa de Dios para reedificarla sobre sus mismos cimientos. O sea, no hay otro cimiento. El cimiento es Jesucristo. Y cada vez que yo me levante, ese cimiento va a mantenerse. Y los que sobreedifican sobre mí, va a ser gente que me llene de esa esperanza. O sea, en este caso, humildemente, Dios me ha dado esa tarea. Entonces la tarea que doy yo sobre el fundamento puesto que es Jesucristo, yo edifico, sigo edificando. ¿Para qué? Para que cuando alguna vez tengamos problemas o situaciones, pasemos conflictivas, ese fundamento nos haga estar firmes en el Señor, firmes y no retroceder. Miren, vamos a leer Efesios capítulo 6, versículos 12 y 13. ¿Qué dice? Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo hecho todo, estad firmes. O sea, lo que Dios me tienes que estar firme. Ahora, si avanzas, mejor, porque el evangelio es avanzar. O sea, el soldado romano no solamente, como le dije, perdóneme que esté mencionando esto, cuando Pablo ve la panoplia es la armadura romana, cuando ve, en base a ese ejemplo, nos da este mensaje. Pero el soldado romano no solamente se mantenía firme, sino avanzaba. Entonces la Biblia me dice, tienes que avanzar. Primero, mantente firme. Ahora lo que me está diciendo, ¿qué es? Tu guerra no es pues contra tu esposa, contra tu esposo. Tu guerra no es contra tu hermano, contra tu amigo, sino son potestades, son espíritus que están ahí. Y estos espíritus quieren que tu fundamento, primero, tu paz sea alterada de tu vida. Porque se acuerdan la cita que hemos hablado, dice, ¿no? Pónganse los calzados del evangelio de la paz. O sea, ¿qué me da paz? Su palabra. ¿Qué es lo que me hace estar firme? Su palabra. Cuando hay un problema, llega paz, esa paz en mi interior de su palabra. Y esa paz que me da me hace mantenerme firme. Pero el enemigo te quita esa paz y no puedes mantenerte firme. Entonces por eso dice, no, el día malo va a venir. Para todos va a venir, hermanos. Para todos. El día malo llegó para David, para el rey David. ¿Cuándo? Cuando su hija fue violada por su propio hermano. El día malo llegó para Tamar. O sea, llegó un día malo. ¿Será que no va a llegar el día malo para nosotros? Va a llegar un día malo. Y el momento en que menos lo pienses, el día malo llega. Una enfermedad, una situación bien crítica llega. Entonces, por eso dice Efesios, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Entonces, lo primero que me está diciendo, tienes que resistir. Y habiendo hecho todo esto, estad firmes. Ahora, ¿cómo estoy firme? Con mis calzados. Ahora, los calzados, ¿qué son? Las promesas de Dios, el evangelio, los discipulados que yo recibo han entrado en mi cabecita, han entrado en mi corazón. Entonces, cuando el enemigo ataca sobre mi vida, esas promesas vienen y me mantengo firme. Y aunque cielo y paz, cielo y tierra pase, su palabra permanece, me mantengo firme, no voy a ceder. Entonces, ese fue el problema del hijo pródigo. Él salió con promesas, salió con los calzados para avanzar y para conquistar, para tener paz en su vida. Pero en el trayecto él los perdió. Él perdió todo el calzado. Ahora vamos a ver cómo se pierde, qué pasó con la situación. Porque cuando el hijo pródigo llegó sin calzados, esclavizado, totalmente destrozado. Entonces, hermanos, yo no puedo mentirles, yo no podría decirles, hermanos, conoce a Cristo, nunca va a haber problema. No, el día malo va a llegar. El día malo nos va a llegar, para todos. Pero cuando venga el día malo, yo voy a resistirle firme. ¿En base a qué? A las promesas del Señor. Ahora, ¿qué es eso? Los calzados del Evangelio. Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado, ¿qué cosa? La palabra. Entonces, ¿qué es la palabra? Es la promesa de Dios, son los calzados. Los calzados me hacen estar firmes. Entonces el hijo pródigo no estuvo firme. Él salió de las cosas del Señor. Y sigue diciendo, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo eterno. Esto es en el tiempo de juicio que va a venir, pero yo quiero aplicarlo siempre a mi vida. Yo hoy quiero guardar la palabra, la quiero guardar. Porque cuando guardo la palabra, Él me va a guardar de la hora de la prueba que va a venir y me voy a mantener como firme. Me mantengo firme en el Señor. Entonces, ¿qué dice? Sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y vayamos a este libro más, Proverbios. Dice, miren, Proverbios 24:34. ¿Me ayudan mientras un poquito descanso mi gargantita? A la voz de 3, 2, 3. Esto es lo que quiero, hermanos, quedar claro. Satanás no viene como un simple atleta, no. Él viene como un hombre armado. Y para que enfrentarle, yo tengo que estar igual armado. Pero una de las cosas que hoy estamos hablando son los calzados, son las promesas. Eso me hace estar firme. Entonces, cuanto más yo sepa de su palabra, cuanto más adquiera conocimiento de él y entienda, voy a estar firme. Entonces, por eso dice, va a venir un momento de pobreza, va a venir, esto habla de la pereza, ¿no?
va a venir y va a atacar tu vida, tu familia, tu hogar, va a venir y lo va a atacar. Pero, dice, aunque venga como hombre armado, nosotros en el día malo vamos a ser guardados por el Señor, pero por la promesa que conocemos. Entonces yo estoy firme, firme. Esa firmeza me está hablando Dios en este tiempo de los calzados, ¿ya? Entonces, perdón por favor por ser tal vez reiterativo. Calzados son fundamentos sólidos del Evangelio, cimientos de la palabra. Y dice que están hechos de la mejor calidad, porque cuando pone fundamento es oro, plata y bronce, si no me equivoco, y lo otro es hojarasca, heno. No, la enseñanza, la palabra tiene que ser de calidad en la iglesia. ¿Para qué? Para que los fundamentos sean firmes. Entonces, cuando alguna vez nos toque predicar o enseñar, tengo que dar doctrina sana, enseñanza sana y sólida, para que cuando venga el día malo, esa enseñanza sólida, ese fundamento sólido, me haga estar bien. A ver, vamos a ver Efesios 6:11. Mire, Efesios habla bien harto de esto. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar, ¿qué cosa? Firmes contra las acechanzas del diablo. Ah, si hacemos un retroceso otra vez, el día malo va a llegar. Va a llegar el día malo. Y cuando llegue el día malo, ¿yo qué necesito estar? Firme. Ahora, ¿pero cómo voy a estar firme? Con la palabra. ¿Eso qué sería? Fundamento sólido, sana doctrina, enseñanza correcta, buena enseñanza. Esto nos va a mantener, nos va a mantener. Las prédicas que hemos hecho los domingos, ¿cuánto me han ayudado a mí? Consagración, hacer esto. Los fundamentos te van a manejar, te van a mantener firme en las cosas del Señor. Ahora, esta palabra firme no implica, ¿no?, ceder terreno, no implica huir, perdón, pero la palabra, la firmeza te va a consolidar la fe y te vas a mantener en el lugar donde estás. Entonces necesito esto. Entonces, ahora, ese es algo que el enemigo ha robado en el hijo pródigo y también podría robar en nosotros. Muchos de nosotros, cuando llegue el día malo, podemos salir de la iglesia, podemos perjurar, podemos no entender por qué sucede la situación, enfermedad. Entonces, como no tengo el fundamento sólido, yo voy a ceder terreno y voy a huir. Y el evangelio pretende que yo no ceda. Entonces tengo que tener el fundamento en el Señor. A ver, vamos a hablar un poquito de esto. El calzado romano se llama caligae. Ya caligae. ¿Qué se llama? Caligae. Es el calzado militar. Hay otras traducciones que hablan, dicen, ¿no? Y pónganse el calzado militar. Por eso es que he puesto al principio botas militares. Entonces, pónganse el calzado militar. Este calzado tal vez no va a ser para predicar el evangelio, va a ser para mantenerte firme y hablar las promesas de Dios contra el enemigo y decirle, no, tú no vas a entrar a mi casa, tú no vas a hacer esto por la promesa que tengo. Y aunque venga el día malo en mi vida, yo creo en Dios que todo ayuda bien, me sostengo en Él, me afirmo, no voy a ceder mi casa, no voy a ceder el territorio que yo tengo. Eso es firmeza. Entonces, el calzado romano era el caligae, de ahí viene Calígula. Y Calígula significa pequeño calzado militar. Más o menos de ahí viene. Entonces, la Biblia en Efesios 6:15, y voy a retroceder al 13, está en ese orden, dice, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo hecho todo, estar firmes. Esa es la única manera. Ahora, el calzado romano, el caligae, era un nombre que se le daba a las sandalias que usaba el soldado romano, que usaban los legionarios. Los miembros, los cuerpos auxiliares de los romanos tenían este calzado, ¿ya? Y este calzado prácticamente se caracterizaba por eso. Estaban diseñados para que los soldados se mantengan firmes. Por eso Pablo, cuando ve el calzado, dice, no, así tiene que ser la iglesia. Y dice que podían recorrer en algunas partes de vuestro hasta 1000 kilómetros, si no me equivoco, enseguida lo vamos a ver. Caminaban con esos calzados y soportaban los rigores. O sea, era lo que ahora tenemos. Después de un tiempo dejaron los calzados para hacer los botines más confortables para la guerra. Pero eran muy, muy útiles. Dice que muchos vencieron por los calzados la guerra, ¿ya? Los soldados romanos. En cambio, la población normal usaba el otro calzado que es el soleae,
que es distinto, un calzado común, pero el calzado romano era bien distinto. Ahora, vayamos a alguna característica más. Estaban dotadas de una cantidad de tiras con el fin de aferrar firmemente al pie del legionario y lograr mayor cobertura. O sea, tenía tantas tiras que estaba bien agarrado. ¿Qué significa para mí hasta ahí? Que la palabra tiene que estar sujeta a mis pies, a mi caminar. Mi caminar tiene que ser de victoria. Y cuando venga el día malo, yo me ponga firme y no ceda terreno. Entonces era bien sujeto al soldado romano. La siguiente situación. La caligae llevaba clavadas en la parte inferior de su suela una cantidad considerable de tachuelas. Entonces eran 3 capas de suelas. Y ahí le ponían estas tachuelas, como los toperoles que hemos visto, a fin de que cuando subían, trepaban estos, y cuando tenían que salir al campo abierto, no resbalaban, ¿ya? Y dice que lo más grave de estos calzados era que cuando el enemigo caía, pisaban con estos calzados hasta provocarles la muerte. Esa era una situación del soldado romano. Y dice que caminaban con esto hasta 1000 kilómetros. Entonces cuando Pablo ve esto, dice, no, igual deberíamos hacer. Y en Romanos dice pues, ¿no? Que el Señor ha puesto bajo nuestros pies al enemigo. O sea, tiene tachuelas en un sentido. Pero si yo al aplicar a la Biblia, hablara, es pues promesas de Dios, es palabra de Dios. Entonces, cuanto más sé la palabra de Dios, cuanto más me cojo de conocimiento del Señor, mis caligae que estoy hablando me van a mantenerme firme y voy a tener victoria con el enemigo. Pero ahora, ¿qué es eso? Fundamentos sólidos. Palabra de Dios, cimientos sólidos de la palabra del Señor. Hoy, hermanos, muchos no tenemos cimientos sólidos, o sea, no conocemos la palabra. Entonces, por no conocer la palabra, fácilmente nos engatusan, fácilmente nos hacen salir de las cosas del Señor. Nos dicen cualquier cosa, no tengo fundamento sólido. Pero si tú tienes un fundamento sólido, te paras firme y no vas a retroceder nunca, sino te vas a mantener en las cosas del Señor. Ese es el caligae. De ahí es donde Pablo nos inicia de los calzados del Evangelio. Ahora, lógicamente, el hijo pródigo tal vez no tenía este caligae, pero sí tenía calzados. Y eran los calzados de las buenas nuevas, de predicar el Evangelio. Pero él no lo predicó, tampoco lo hizo. A ver, vamos a ver un poco la firmeza de este hombre Pablo. Si Pablo menciona que debíamos usar los calzados, vamos a ver cómo era su firmeza de este hombre. Vayamos a Hechos capítulo 20, versículo 22. Ahora estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. No sé lo que me espera allí, solo que el Espíritu Santo me dice que de ciudad tras ciudad me esperan cárcel y sufrimiento. Pero mi vida no vale nada para mí, a menos que lo use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. La tarea de contar a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Y ahora sé que ninguno de ustedes, a quienes les he predicado del reino, volverá a ver. A ver, hagamos un poco el análisis de Pablo. ¿Qué pasó con Pablo? A ver, lo leeremos. ¿Qué pasó con Pablo? ¿Qué dice? ¿Quién le habla? ¿Qué le dice? ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Según la traducción de la traducción viviente, dice, le obliga, ¿no? Ahí estamos viendo. El Espíritu Santo me está obligando a ir ¿dónde? A Jerusalén. Ahora Pablo ha ido varias veces a Jerusalén, pero el Espíritu Santo le está diciendo, no, o sea, le está empujando a ir a Jerusalén. Ahora, si usted ha leído a grosso modo, ¿a qué estaba yendo a Jerusalén? ¿A qué? A ver, vayamos otra vez. Está bien, lo leeremos. Él dice, Pablo dice, no, el Espíritu Santo me está obligando y ni yo sé qué me espera allí. Pablo siempre tenía relación con Dios, pero el Espíritu Santo lo empuja, pero no le dice qué le espera allí. Pero dice, solo que el Espíritu Santo me dice que en ciudad tras ciudad, ¿qué le espera? Cárcel y sufrimiento. Ahora dice que donde Pablo iba, apareció un profeta y decía, en Jerusalén te va a esperar así, cárcel, sufrimiento. Entonces, él reacciona. Ahora, no sé cómo decirlo, ¿no? No, ahorita no podía encajar, pero si alguien viene y te dice, mira, no vayas a ese lugar porque
te van a matar y te van a destruir si un profeta viene. Entonces tal vez tú te detendrías para ir. Pero Pablo, como tiene los calzados bien puestos, ¿qué dice? Pero mi vida no vale nada para mí, a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. No sé si me matan, dice. Pero si vivo, va a ser para predicar el Evangelio. Mire, ¿ya? Dice, la tarea de contarle a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Eso no importa, que me maten. Si vivo, vivo para Cristo. Si muero, muero para Cristo. Pero yo sé que tengo que ir, aunque me encarcelen y me hagan, yo tengo que dar la buena noticia del Evangelio. Y eso nadie me va a parar. Ahora, el Espíritu Santo estaba hablando y le estaba diciendo lo que le iba a esperar. Eso dice que los hermanos, cuando escucharon las profecías, les rogaron a Pablo: Pablo, no vayas, por favor, eres nuestro pastor, no vayas, Pablo, no vayas. Pero él dijo: no, yo voy a ir. Y es más, ¿qué les dice? Y ahora sé que ninguno de ustedes a quienes les he predicado el reino, volveré a verme. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Se estaba despidiendo. Y los hermanos: no, Pablo, no. Pero él tenía firmes sus calzados, no importa. Y eso es lo que está faltando hoy. A ver, hoy la iglesia, y tal vez usted no esté de acuerdo conmigo y no voy a disentir, pero hoy, por ejemplo, hay un evangelio que dice, se dice, ¿no? Vamos a ayunar, hermanos, y vamos a orar para que en Bolivia no haya persecución. Así yo digo eso. ¿Cuántos dicen amén? Les digo. Ahí pondremos: hermanos, vamos a orar para que en la iglesia en Bolivia no haya persecución, para que todos se conviertan al Señor y el evangelio se expande, hermanos. Vamos a orar para que no haya persecución. Entonces, ¿por qué estamos orando? Por una vida cómoda. Pero ahora, sí o sí, va a desatarse la persecución. O sea, yo no puedo evitarlo. Va a venir la persecución y va a venir de una manera terrible sobre Bolivia. Entonces, el Espíritu me va a obligar pues a quedarme. Y me va a decir: tú te quedas en Bolivia, porque la otra solución, ¿cuál sería? Algunos hermanos, por ejemplo, me decían: no, pastor, la situación en Bolivia está terrible, tenemos que irnos a otra nación. Pero en otra nación no será igual, va a ser igual. Entonces, el problema no va a ser escapar, sino saber estar firmes. Entonces, de llegar va a llegar. Y el Espíritu Santo nos va a anunciar cada día más que los días malos están llegando. Y tal vez vamos a tener que pasar cárcel y sufrimiento. Entonces, si viene persecución, al final, pues yo tengo que decir, la Biblia me está diciendo que es inevitable. Entonces, como Pablo, tengo que decir: bueno, está bien, pues si viene, y si tengo que morir, voy a morir. Pero quiero terminar la tarea predicando el Evangelio del Señor. Quiero acabar dando la palabra de Dios. Ahora estos días son duros, por eso el Señor nos hablaba más allá, que iba a guardar nuestras vidas. Porque dice: por ahí inclusive ya no me vean más. La gente se puso a llorar. Miren, vayamos aquí. Varios días después, llegó de Judea un hombre llamado Ágabo. Este profetizó que iba a haber hambre, quien también tenía el don de la profecía. Se acercó, tomó el cinturón de Pablo, se ató los pies y las manos, luego dijo: el Espíritu Santo declara: de esta forma será atado el dueño de este cinturón por los líderes judíos en Jerusalén y entregado a los gentiles. Cuando lo oímos tanto nosotros como los creyentes del lugar, le suplicamos a Pablo que no fuera a Jerusalén. Pero él dijo: ¿por qué todo este llanto? Me parte en el corazón. Yo estoy dispuesto no solo a ser encarcelado en Jerusalén, sino incluso a morir por el Señor Jesús. ¿Era firmeza o no era firmeza? Una firmeza total. Por eso yo digo, ¿no? Ahora no estamos viendo la situación, pero ¿qué pasaría si se desata una persecución? ¿Qué sucediera, hermanos? Y de pronto atentan contra nuestra familia, porque hay hartas escuelas hoy hay varias escuelas que dicen que el rapto va a ser más antes, hoy al medio, pero al margen de todo eso,
Hay otros que hablan un rapto pretribulacionario, inclusive. Al margen de todo eso, si sucediera, ¿cuál sería mi reacción? Entonces los hermanos empezaron a llorar. Y el profeta vino y agarró su cinturón y ató, así te va a suceder, Pablo. Entonces, muchos dicen, Pablo por miedo ya no fue, dice, pero no, Pablo fue. Jesús dice, ¿no ves? ¿Se acuerdan? Yo voy a ir a la cruz, no tengo miedo a morir. El pánico de Jesús, o sea, el dolor de Jesús era separarse del Padre, pero nunca la cruz. En cambio, los discípulos temblaban. ¿Por qué? Porque los fundamentos de Jesús eran firmes. Sabía que Él iba a resucitar al tercer día y sabía que iba a traernos salvación. Entonces, estos fundamentos firmes, hermanos, nos van a hacer aceptar los hechos para no ceder el terreno. Entonces, por eso dice, cuando oímos, lloramos, le dijimos, no vayas, Pablo, por favor, quédate. Te necesitamos más vivo que muerto. Por favor, la iglesia aquí te necesita. No vayas, no vayas, Pablo. Y a Pablo también le conmovió y él dice, no, ¿qué están haciendo? ¿Por qué lloran? Me parten el corazón. O sea, no era una dureza ahí sin emoción, pero debo ir. Yo estoy dispuesto no solo a ser encarcelado. Si me van a encarcelar y lo que ha dicho el profeta que va a pasar, que pase. Incluso estoy dispuesto a morir por el Señor. Firmeza. Hoy necesitamos esta firmeza. El hijo pródigo perdió esa firmeza hasta que se encontró y un momento recapacitó para volver donde su padre. Vamos a tener que tener firmeza para luchar este tiempo, hermanos, en el ministerio, en el llamado. Firmeza para no retroceder a lo que Dios nos ha dicho. Ahora si enfermamos, si hay una complicación de salud, cualquiera sea, no importa, yo estoy dispuesto a seguir adelante, no voy a ceder. Y aunque voy a morir enfermo, voy a pasar esto, no voy a ceder, voy a continuar adelante. Ese era el calzado. Y ese calzado es el que perdió el hijo pródigo que vamos a hablar más adelante. Y por eso dice, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Ahora, ¿qué quiere decir apresto? Disposición, fundamento sólido. Yo estoy dispuesto porque sé que Dios es fiel. O como Job decía, no, yo sé que después voy a ver a mi Redentor vivo y que voy a resucitar. Job antes de morir ya vio a Jesús resucitado, estaba firme. Estos hombres en los coliseos romanos los quemaban como, los ponían como antorchas. Nerón los ponía y les ponía aceite, iluminaba. En la historia, hermanos, lo que hacían con ellos siempre recuerdo. Había un lugar donde calentaban los vidrios al rojo vivo y a las mujeres, a Felicita, una joven, le ponían al rojo vivo desnuda ahí para que rechacen, renieguen de Dios. Pero tenían firme su fe, no negaron. Y así vemos en la historia gente que los destrozaron. A Policarpio le quitaron la nariz, lo quemaron en la hoguera. Y cantó un salmo, dice, y se mantuvo firme. En la cortina de bambú que es en China, lo que hicieron, los despellejaban, les quitaban las uñas, pero se mantenían firmes. ¿Pero cómo? O sea, ¿cómo? No era solamente porque una firmeza, sino tenía un fundamento de la palabra de Dios. Y sabían que si iban a morir, si iban a pasar esto, Dios los iba a resucitar, que era un tiempo. Nosotros no estamos viviendo nada de eso. Todavía vivimos en un tiempo estable, nadie nos amenaza todavía. Pero yo pregunto, cuando sucedan estas cosas, ¿estaremos firmes? Hay unos hermanos que barajan esta situación y dicen de esta manera. La tribulación es el rapto, dicen ellos, y yo se los comparto porque hay mucho desacuerdo, dicen, ¿no? Se maneja que el rapto va a ser antes de la tribulación, ¿verdad? Antes de los 3 años y medio y antes que sea los 7 años. Antes que venga toda esa tribulación va a ser el rapto, dice. Entonces esta nueva escatología habla y dice, ¿cómo podía ser el rapto antes de la tribulación? Y antes de que vengan los días malos. ¿Por qué la iglesia está pues fría? Está sin compromiso. No lucha por su Señor. No está dispuesta a morir. Es una novia sin ganas de casarse con el Señor. Es una esposa que no tiene amor, no tiene esa pasión de servir al Señor. ¿Y cómo el Señor se puede llevar a una esposa así? Algo tiene que suceder para que se aviven las cosas en el Señor, en la iglesia. Y es por eso que esta postura escatológica dice, ¿no? La iglesia, basándose en 1 Tesalonicenses,
va a pasar la tribulación, los 3 años y medio, para volver a tener pasión por el Señor Jesucristo. Yo lo he considerado mucho esto y pienso, hoy la iglesia se ha apagado mucho, hermanos. Y no puede ser que la iglesia se vaya así apagada ahora fácil sin pagar un precio. O va a tener, otros dicen va a haber un periodo pretribulacionario, o sea, antes de los 7 años, va a haber otro tiempo en que la iglesia va a ser probada. Bueno, pero algo tiene que pasar para que la iglesia esté firme. Hoy se renuncia, es que es bien, bien fácil, ¿no? Y se acuerda de un ejemplo que le di, que lo he repetido varias veces y que lo he escuchado de un pastor y que me reí mucho y qué cierto es, dije, ¿no? Y perdón si lo vuelvo a recordar y lo recordamos. Llegó un hermano a la iglesia convertido con una fe sólida, decía él, y enseguida vamos a ver esto en la Biblia, que decía que estaba firme en las cosas del Señor y dio su testimonio y predicó y dijo, Dios es mi vida, jamás los voy a dejar al Señor, hermanos, nunca lo voy a dejar. Y en su silla donde estaba, dice un niño así que correteaba, le había colocado un chicle, así en su descuido. Y este hermano se sentó, dice, en la silla y el chicle se le coló en el traje nuevo que tenía. Renegó tanto que dejó la iglesia. ¿Dónde está la firmeza de lo que hablamos? Y hoy, hermanos, en la iglesia dejamos por cualquier cosa. No nos saludan y ¿qué hacemos? Nos retiramos. ¿Dónde está la firmeza? O sea, no hay gente que se mantenga firme aunque no te saluden, como Pablo dice, aunque no me saluden, aunque me maten, yo me mantengo firme. No hay. Hoy es bien sencillo irse de la iglesia. Y es más, queremos ¿qué cosa? Que nos rueguen. Y vengan a tu casa, por favor, hermano, volver, ya te van a reconciliar. O sea, no hay firmeza de la palabra de Dios. En cambio, Pablo dice, no importa, aunque tenga que morir, yo he decidido y voy a ir. Y esa es una firmeza que debemos tener. Y el día malo va a llegar inclusive en la iglesia, vamos a tener problemas, pero mantente firme porque el retorno del Señor está cerca. Y como dije, muchos, aún tal vez yo, no tenemos esa firmeza de las cosas del Señor. Y cuando nos pasa un problema, ¿qué es lo primero que atraviesa nuestra cabeza? Dejar las cosas de Dios, abandonar pensamientos que nos vienen. Pero un fundamento sólido jamás te hace dejar las cosas del Señor. Nunca, nunca. Y como alguien dijo, ¿no? Con uñas y dientes nos agarramos del Señor y nadie nos va a sacar. Y como un pastor decía, no, si me sacan por la puerta, me echo por la ventana. Si me sacan por la ventana, me echo por el techo. Hay un mensaje que se llama sacando los techos, porque el paralítico entró por el techo y nosotros deberíamos aferrarnos de las cosas del Señor. Pero ahora esta generación de cristianos son cristianos helados, cristianos no me toques, no hay esa firmeza de verdad. Entonces, muchos están caminando con los pies descalzos, sin esa firmeza. Y yo les soy sincero, aquí en este lugar donde nosotros servimos y caminamos, vamos a tener días malos, entre líderes, entre nosotros, pero yo he decidido servirle al Señor. Y aunque me sacaran de donde estoy, yo voy a seguir sirviendo al Señor. El único que me puede sacar de este lugar es Dios, y no para abajo, sino para cosas más arriba. Eso es lo que dice el Señor. Pero como le dije muchas veces, por falta de cimientos, agarramos. Ahora, miren, la Biblia dice, ¿no? Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Pero no está hablando de guerra. ¿Cómo puedo tener paz en guerra? Si estoy con un problema en mi casa, estoy en problema con mi jefe, ¿cómo puedo tener paz? En una guerra no hay paz, pero aquí me está diciendo que tú puedes tener paz. En Efesios 6:13 dice, ¿no? Por tanto, toma la armadura de Dios para resistir el día malo. Si es el día malo, ¿cómo puedo tener paz? Si está todo en contra de mí, tengo problemas, ¿cómo puedo tener paz? Pero la Biblia me dice que sí puedo tener paz, ¿ya? Hay paz. Uno tiene que estar en paz. ¿En qué? En base a las promesas del Señor. Y ese es el calzado. Por eso es firmeza, hermanos. Es estar estabilidad. Entonces, cuando viene un problema, esa promesa de Dios me hace estar en paz. Y yo le digo, Señor, tú tienes el control. Tú sabes por qué me está pasando esto. Tú sabes por qué. Yo me voy a agarrar de tu promesa. Me voy a agarrar de lo que dice. Y eso te hace traer paz. Porque si no tienes la promesa de Dios, hay una locura. Es todo un montón de ideas que circulan en tu cabeza. Y de verdad que es una guerra. Entonces Dios quiere que tengamos paz. ¿Ya? Es por eso que es el Evangelio de la paz. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas nuevas
noticias, ¿ya? Del reino, de la salvación a través de Cristo. Entonces, un fundamento sólido, y le pido que me perdone si soy reiterativo, es que cuando esté en guerra, cuando haya problemas, yo esté en paz. Mi hijo está enfermo, o sea, mi hija está enferma, no sé, un problema grave, pero yo llegaré al hospital, estoy en guerra, ¿con quién? Contra el enemigo. El enemigo está haciendo estas cosas en mi casa, en el hogar, qué sé yo, en la vida de mi hijo, como ejemplo, estoy usándolo. Pero por dentro, ¿qué tengo? Paz en medio de la guerra. ¿Por qué? Porque sé que Dios, ¿qué tiene? El control. Sé que Dios tiene la respuesta. Y sé que si aún se lo llevara, es su voluntad, Él es soberano. Hay paz en nuestras vidas. Entonces, en la guerra el enemigo nos quita la paz, nos quita las promesas de Dios. Y es por eso que uno queda sin calzado. La palabra paz es eirene, ¿ya? Es lo mismo que shalom. Y esa palabra significa unir. ¿Unirme con quién? Con el Señor. Prosperidad, superación en problemas, tranquilidad. Y esto es lo que tal vez es bien difícil establecerlo. Porque hay un momento cuando estás en guerra, tú no tienes tranquilidad, tu cabeza quiere explotar, no sabes qué hacer, no sabes cómo solucionar el problema, cometes errores, vas donde no vas por falta de paz. Pero cuando estás en paz, Dios te prospera. O sea, el problema que tenías se resuelve. Las maldiciones que estaban sobre ti se superan porque tienes paz, confías en la palabra. Tus pies están firmes en el Evangelio. No retrocedes, te mantienes firme. Y al final, ¿qué tienes? Tranquilidad. Tranquilidad. Y dices, Dios tiene el control. Pero está ardiendo al lado, todo es un incendio. Pero tú estás en paz, en medio de la guerra. Entonces, por eso los fundamentos, estos calzados son bien importantes. Dice la Biblia que inclusive es más importante que el alimento, el calzado. Ahora yo lo entiendo, pues, por eso dice, no solamente vivirá de pan el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿ya? Entonces para tener victoria en la guerra, ¿qué necesito? No perder la paz, no perder la paz. Generalmente en los cuarteles hacen eso, ¿no ven? No sé si alguna vez me han hecho a mí. Cuando tú no sabes nadar, te arrojan. Cuanto más tú mueves, ¿qué pasa? Más te hundes. ¿Qué tienes que hacer? Tranquilizar, de una vez. Tranquilizar. Por eso se acuerdan cuando estuvieron por pasar el Mar Rojo, cómo estaban los israelitas, desesperados. Y Dios le dijo a Moisés, cálmese y vean la gloria que voy a hacer. Porque en medio de tu pensar, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo? No va a haber nada. Tranquilícense. Y a veces es así. Una vez recuerdo a mi hija muy pequeñito y lo contaba así, ¿no? Era un escapista, se salía apenas abría la puerta, se salía pues chiquito. Y los camiones grandes pasaban por Viacha, de la fábrica de cemento. Entonces, Ceci y Pablo, que eran pequeños, jugando, habían abierto la puerta y mi hija se salió pues como cohete. Y cuando nos dimos cuenta, no existía. Y mi esposa, bueno, es propio también, ¿no? En una madre, empezó a desesperarse, a gritar, mi hijo, mi hijo. Y los camiones, ¡wow!, pasaban ahí. Y yo también me desesperé. Y más con lo que sabes que los niños, los raptos, o sea, me desesperé, ¿dónde lo voy a encontrar a mi hijo? Y así en una esquina estaba así, Dios me dijo, ponte en paz, ponte en paz. Y ahí en la esquina me puse en paz, lloré, le dije, Señor, por favor. Y el Señor me dijo, anda a aquella tienda. Yo recuerdo bien, siempre, ¿dónde es esa tienda? Y me fui pues a la tienda y ahí está mi hija me pidiendo dulces. ¿No, Si no te pones en paz, ¿dónde correrías? Y otra de las veces me acuerdo con Mishu, Jonathan, si se acuerdan, niños de Viacha se habían venido a pie hasta el alto, ¿se acuerdan? O ya no se acuerdan. Y se hizo un alboroto que no había pues los niños, ¿no? ¿Te acuerdas con quién no te acuerdas? Y eso te hemos pensado, ya Jonathan ya lo han cortado en pedazos, ya, al Joaquín, de todo. ¿No te acuerdas, Paco? ¿Te acuerdas, verdad? Y estaban viniendo de las manitas ahí. Pero uno tiene que ponerse en paz. Es un momento que tienes que pararte y recordar las promesas de Dios. Y decir, Él tiene el control. Dios, por favor, dame paz.
Nos han sucedido tantas cosas, hermano, en la vida que tienes que pararte un momento. Estás en guerra, pero ¿qué necesitas? Paz, tranquilidad en las promesas del Señor. ¿Ya? Entonces, si el enemigo te quita la paz, ¿qué haces? Correteas de aquí para allá y tomas decisiones que no son correctas. Vas allá, vas aquí, vas al otro lado. Entonces el enemigo usa esta estrategia. Por eso la Biblia dice, ponte los calzados. Son para la guerra. Pero cuando estés en guerra, vas a tener ¿qué cosa? Paz. Porque las buenas nuevas de Jesús es que Él no te va a dejar, Él no te va a abandonar. Ahora yo sé que es fácil predicar, es difícil vivir. Pero yo con autoridad puedo decirles que sí he vivido momentos donde he perdido todo, donde ya no tenía nada. Y he tenido que esperar en el Señor en paz. Y hasta ahora vamos a seguir teniendo estos problemas, estas situaciones. Va a venir el día malo y tienes que tener paz, ¿ya? El enemigo quiere robarnos la paz. ¿Qué cosas le habrá hecho al hijo pródigo? Le ha robado totalmente su vida, ¿ya? Calzados, plantados en el piso sólido del Evangelio de la Paz, cimientos firmes del Señor. No nos va a dejar Dios, Dios tiene un propósito y si el día malo viene, después del día malo hay un propósito mayor que Dios tiene para mí. Entonces eso está firme. Ahora, eso es pues un crecimiento, es una madurez, no es del día, no es de la noche para el día. Porque cuando conocemos al Señor empiezan los embates, los problemas y nos desesperamos. Y hacemos cada cosa, cada situación. Y en vez de tener paz, nuestras vidas se hunden peor. Hermanos, necesitamos paz. Por eso Efesios 6:13 dice, ¿verdad? Perdón que volvamos a leer. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día. ¿Pero cómo? En paz. En paz. Porque no vivir en paz es bonito. Qué feo es. Que aquí adentro te bullan las cosas, tu cabeza, tus ojos, una sensación de miedo, una sensación de perder todo, una sensación de quererte matar, de querer destruir. No es linda esa paz, hermanos. Esa no es paz. Con razón yo veo gente que decide quitarse la vida porque no tiene paz en su vida. En cambio nosotros caemos pero nos levantamos porque hay un evangelio de buenas nuevas. El fundamento es Cristo que nos dice que su palabra tiene el control de todas las cosas. Y si el día malo viene, hay un propósito de Dios para cambiar todo y hacer el día bueno. Pero tengo que tener al Señor. Leamos Isaías 26:3. ¿Me ayudan? ¿Ya? 2, 3. A ver, si hacemos un poquito de el método inductivo que vamos a hablar el sábado, hacemos preguntas y decimos, ¿no ve? ¿Cómo puedo tener paz según este versículo? Perseverando. ¿En qué? En la palabra. ¿Y qué más? ¿Cómo puedo tener paz? ¿En qué? La palabra. Es cuando tú perseveras y confías en la palabra y te mantienes firme, Dios cómo te guarda. ¿En completa? Paz. Ahora, como les dije, ¿no? Predicar es fácil, vivir es distinto. Pero Dios no te va a pues dar algo que sea difícil. Si Él lo ha dicho, así es. Entonces, ¿qué nos va a dar paz? Su palabra. Cuanto más aprendamos de Él, cuando más conozcamos de Él, más es el fundamento en nuestras vidas para agarrarnos del Señor. Miren Filipenses, no se angustien por nada, pero ¿cómo no angustiarnos? Y en cualquier circunstancia, recurran a la oración y a la súplica acompañadas de acción de gracias para presentar sus peticiones a Dios. No se angustien, dice. Pero si pasara, recurran a la oración, pídanle al Señor, agradezcanle. Pero ¿cómo puedes agradecer si no hay palabra? Y la palabra te dice. Entonces, ¿qué dice? Entonces la paz de Dios, que supera todo lo que podamos pensar, tomará bajo su cuidado los corazones y los pensamientos de ustedes en Cristo. Entonces tenemos guerra, inevitable, tenemos guerra. ¿El día malo va a venir? Sí va a venir.
Pero ¿qué necesito? Paz. Entonces leer la Biblia, tener estos tiempos de discipulado, aprender de su palabra, va a ser de paz. Agradecemos mucho a Dios por la palabra que nos está dando, porque esa paz nos va a ayudar a mantenernos firmes y a pelear contra el enemigo. Un cristiano siempre tiene que estar listo para pelear, dispuesto a soportar las difíciles situaciones que van a venir en la batalla, ¿ya? Pero lo que le mantendrá fortalecido es el sólido cimiento del Evangelio que trae paz. No sé qué viene sobre Bolivia, no sé qué cosas habrá, pero su palabra me dice que yo tenga paz, que Él tiene el control. Y si pasamos cualquier cosa, Él nos va a guardar y nos va a llevar. Ahora hay que ser perseverante, confiar en el Señor para que tengamos paz en nuestras vidas. A ver, vamos a ver algunas situaciones de las órdenes de Jesús. Marcos 6:7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. O sea, lo único que les permitió llevar, ¿qué fue? Sandalia, túnica y un bordón, o sea, un callado, un bastón, un palo de apoyo, nada más. Y Dios les dijo, no, yo les doy autoridad, vayan y prediquen, los demonios se van a sujetar, pero no lleven nada, ¿ya? No lleven nada en el camino, no lleven nada, ni alforja. Ahora esto de la alforja tiene mucha información porque dice que había algunos que llevaban su alforja para recoger ofrendas, para asegurarse en el camino. No, dice, yo voy a proveer, yo voy a proveer. Pero sí hay algo que tienes que llevar, que es calzados. Porque calzados realmente confían en sus promesas del Señor. Es una confianza total que Dios proveerá todo lo necesario en la misión. Así. Él lo va a dar, o sea, Él va a hacer. O sea, no te preocupes tanto. O sea, ahora no es literal esto, ¿no? Que te vas a usar los calzados, sino cuando venga una situación crítica en tu vida y no haya nada, confía en las promesas de Dios. Agárrate de las promesas, afírmate, no retrocedas. Si la situación es muy angustiante en enfermedad, no retrocedas, mantente firme. Agarra tus calzados y ponte firme. Entonces eso les dijo, aplicándolo a esta, porque tiene otra aplicación, aplicando a la lección que estamos viendo, es esa. Entonces, tener calzados, las sandalias del Evangelio de la Paz, era más importante que la comida misma. Después yo le decía, ¿no? El hombre no solamente vivirá de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa firmeza me va a dar los restantes, me va a dar, o sea, afirmate en la palabra, afirmate en la palabra. Eso es lo que quiere decir este texto para nosotros que lo estamos viendo en el Hijo Pródigo, ¿ya? Ahora, pero no solamente de eso, sino le dice, ten el bastón. El bastón es autoridad. Ten el bastón. No lleves dos capas, una sola cobertura en tu vida. No puedes manejar una cobertura maneja en tu vida. Ya tienes que manejar. Pero lo que nos interesa a nosotros, eran imprescindibles. Lo más imprescindible, tienes que tener sólidos cimientos de su palabra. Sólidos cimientos. La última vez que fuimos a Perú, me fui con una de mis hijas y estando allá predicamos y ya tenía el pasaje para volver aquí a Bolivia. Entonces el hermano me dice, pastor, le invito unas pizzas allá en el centro, en Lima, vamos a comer, pastor. Sí, podemos, sí, no va a ser tarde, no, ya nos fuimos a comer pizzas y nos vio. Y yo le dije, pastor, le digo, parece que ya es hora para ir. No, no se preocupe, tengo mi coche y vamos a volar. Ya, pastor, 10 menos cuarto y tenía que partir a las 11, por decir. 10 menos, no te preocupes, en 10 minutos llego. Y ya, dije, ya no quería ni comer la pizza. Y agarró el auto y corrió pues para llegar siempre así. Y justo en el centro de Lima había un desfile. Ya no pasamos. Y ahí en el auto está. Perdió el pasaje en soles doble, más la mima. Con mima creo que fue. Aquí en la costa.
Y el pastor no sabía por dónde ir. Y pastor, discúlpeme, no sabía, pastor. Y me dice, no, llegamos y había partido la flota. Y allí las flotas te dejan, ¿no? Pastor, con mi coche vamos a encontrar. No, ya déjalo. Dios sabe por qué. Me quedé nomás. Ya. Pero al día siguiente para nosotros era, pues, ¿y ahora cómo retorno? Había perdido como 300 soles, creo que el pasaje, no recuerdo mal, como 600 bolivianos. ¿Cómo retorno? Y lo único que dije, no, Señor, tú provees. Conoció la noticia en Perú, como me conocían, y mandaron ofrendas de un lado a otro lado. Y volvimos mejor de lo que nos habíamos quedado, ¿no? A veces Dios tiene sus sorpresas, pero quiere que tengas paz y confíes en Él. No sé si hubiera gritado, ¡ah, Señor, ¿por qué? Pastor, usted es culpable, usted me pone, ¿no? Pero dije, está bien, pastor, Dios sabe lo que hace. Pero estaba preocupado, ¿cómo vuelvo? No, ¿cómo vuelvo? Tampoco, aquí dice, no lleves alforja, dice, o sea, quiere decir, no vayas y estés pidiendo ofrendas. No, dice, no, confía en el Señor, confía en el Señor. Y tú tienes que confiar. Y Dios fue muy lindo, muy fiel. Los días malos llegan. Entonces, pues Dios dice, no, las sandalias es lo importante. No vas a tener tal vez algo, pero las sandalias son importantes. Cree en la promesa de Dios, cree que no te va a dejar. Y ese es fundamento, o sea, tengo que creer en el Señor. Entonces, hoy hay hermanos, gente que quiere caminar el Evangelio sin calzados. Quiere aventurarse, diremos, a lanzarse a la guerra contra el enemigo sin calzados. A los paraguayos se les llamaba patapilas, ¿no ve? Porque no tenían calzados. Entonces los cristianos no podemos ser patapilas, hermanos. No. Y en la Biblia nos habla de una situación así, de una mujer que tipifica a la iglesia, que caminó sin calzados. Leamos Jeremías 2:25. Bien. Israel, no lastimes tu pie corriendo descalza. ¿Cómo puedes querer enfrentar al enemigo sin las promesas de Dios? Te vas a lastimar. ¿Cómo que puedes querer avanzar sin tener la palabra de Dios en tu vida? Pero cuando tú tengas palabra en tu vida, estás con calzados, no solamente te vas a mantener firme, sino vas a avanzar. No te lastimes. Entonces hoy queremos pelear contra el enemigo sin Biblia, sin fundamento. O sea, no le tomamos importancia a los discipulados, a lo que es prepararnos. Entonces es la queja que Jeremías dice, ¿no? No lastimes tus pies corriendo descalzo. Y dice, no dejes, ¿ya? Que se te seque la sed de garganta. O sea, tanto correr por soluciones. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo soluciono? Te vas a cansar, dice. Pero tú dijiste, no, imposible. Amo a los extraños y me voy con él. O sea, el siguiente problema es, como no tienes calzados, vas a buscar otra solución que no sea Dios. Y eso que no es Dios es un ajeno, es otra cosa que no es Dios. Pero todo, ¿por qué? Por no tener calzados. Entonces, mientras nosotros tengamos los calzados bien puestos, nadie te va a sacar de este lugar. Aunque el pastor de adelante pueda predicar contra, no te va a sacar, tú estás firme. No corras detrás de otros dioses para buscar soluciones. Y no te lastimes, tú aferrate de la palabra. Ahora, son cosas que yo estoy exagerando, ¿no? Pero mantente firme en tu hogar, mantente firme. Si Dios te ha dado esa casa, mantente firme en la promesa. Empezá a buscar esas promesas de Dios. ¿Qué dice con respecto a la familia? ¿Qué dice con respecto a tu matrimonio? Mi cuñada pasó problemas terribles en cuanto a su matrimonio. Pero cada vez que yo hablaba con ella, yo le hablaba, ¿cómo está? Le decía, ella me decía, estoy orando, estoy en ayuno de 3 días, de 4 días. Este enemigo no me va a quitar a mi familia. Y tengo esta palabra. ¿Qué mujer guerrera? Porque tenía que cosas, cimientos sólidos, una vida sólida. Pero cuando no tenemos los calzados, nos duelen los pies porque nos lastimamos de las piedras, porque no hay fundamento sólido. Pero camina con calzados y Dios te va a mantener, porque si no te vas a ir detrás de otros dioses. Dios no me ha ayudado, así es que me voy allá. Dios no me ha escuchado, es que por allá me escucha. Es imposible que Dios me escuche.
Por eso dice Israel, no lastimes tus pies corriendo descalzos. Es un problema que existe. Jeremías 2:25. Ahora, tanto correr también se le ha desgastado los calzados. Entonces, si te gusta la palabra y un día te llenas de tu palabra, pero no continúas, eso es un desgaste. Hay que continuar, hay que seguir con la palabra del Señor. Hay que seguir, hermanos, hasta que Dios haga. Vamos a hablar estos tres más para terminar, ya es 9:15. Cuando uno cree que tiene fundamentos sólidos y no lo son. ¿Ya? ¿Cuándo se va a ver si tienes fundamentos sólidos? Cuando venga el día malo. Ahí se va a ver. Ahí se va a ver. Vayamos a Pedro. Mira lo que dice Pedro. Mas Jesús les dijo, todos ustedes perderán la fe, porque así está escrito, matará al pastor y todas las ovejas saldrán corriendo. Pero después de resucitar regresaré e iré a Galilea antes que ustedes. Pero Pedro dijo, aunque todos los demás pierdan la fe, yo no perderé mi fe. Jesús les respondió, te digo la verdad. Esta misma noche, antes de que cante el gallo, antes que el gallo cante, dirás 3 veces que no me conoces. Pedro insistió, aunque me tocara morir contigo, nunca diré que no te conozco. ¿Qué creía? ¿Qué creía Pedro? Pero según la lección, ¿qué creía? Que tenía fundamentos sólidos. Pero cuando llegó el día malo, cuando da uno un testimonio, generalmente, ¿qué dice en su testimonio? ¿Qué habla en su testimonio? Bueno, aquí en la iglesia casi no damos testimonios, ¿no? No es muy regular. Pero en otras iglesias, cuando hablan testimonio, ¿qué es lo que generalmente hablan de su testimonio? Dice, hermano, yo quiero decir, Dios me ha bendecido hoy día y me ha regalado un auto, amén, y de todo, ¿no? Siempre hablan eso, mi hijo estaba enfermo y ha sanado. Y yo no escucho testimonios que digan, hermanos, hoy día yo perdí todo, no tengo nada, estoy en la calle, pero quiero agradecer a Dios. ¿Cuántos dicen amén? No hay esos testimonios. No existe. Porque el día malo declara cómo está. Es fácil cantar, es fácil predicar, es fácil decir muchas cosas. ¿Cuándo se conoce al soldado? Cuando llega el día. Y aquí, pero no, yo jamás te voy a dejar, Señor. La primera vez que hemos venido al Señor, ¿qué le has dicho aquí de rodillas o en el lugar que has recibido? Ayer tuvimos una linda visita en Viacha. Dios fue bien lindo con un joven que recibió al Señor, con 2 jóvenes en especial. Pero no sé si vinieron invitados, no sé, pero estaban en la reunión. El jovencito de 19 años, pero cuando empezamos a orar por él, cómo se quebraba, cómo lloraba, ayúdame, Señor, ayúdame, decía. Y cuando salí con él, me llevó a su cuarto. Pastor, ¿le puedo abusar? Sí, por mi cuarto más mayor. Pastor, ¿le puedo abusar? Me llevo por todo lado, me estaba abusando. Y ya, me llevaba por todo lado. Pero qué manera de agarrarse del Señor. Pero esa no es garantía cuando llegue el día. Necesito fundamentarme. Eso por eso que pregunto, ¿no? La primera vez que recibiste al Señor, ¿qué le dijiste? Nunca te voy a dejar. Siempre te voy a servir. Primero muerto que dejar. Y en vergüenza muchos de nosotros, ¿cuántos le hemos dejado al primer problema en la iglesia? ¿Cuántos le hemos abandonado a lo primero que había? ¿Por qué? Porque faltaba qué? Fundamento. Sí. Pero tuvo que aprender. Yo les dije, ¿no? Cuando fui a Viacha, ¿sabes qué te espera? Así fui, pues. Y verdad, me estaban esperando que me ha dejado totalmente destrozado. Y a veces uno dice, no, yo quisiera ser pastor, pucha, y destrozar, y pondría las cosas en su lugar. Pero cuando estás aquí, qué difícil es. Y necesitas fundamentos sólidos para eso. O cuando uno piensa que el matrimonio, muchas, nos vamos a amar toda la vida hasta que la muerte nos separe. Sí, sí. Pero cuando llega el día malo, ¿cuánto necesitamos fundamentos de Dios? Si Pedro era un hombre así, impulsivo, y Dios le dijo, ¿sabes qué? Me vas a negar 3 veces. No, no te voy a negar, no. Falta fundamentos sólidos. Espero, hermanos, en mi vida
que esos fundamentos todavía me acompañen, porque la vida es dura y es difícil. Los problemas que abaten nuestras vidas, las cosas que van a venir. No quisiera decir, Señor, nunca te voy a jamás, pero decirle a Dios, dame fundamentos firmes, que cuando venga el día malo, me mantenga firme sin retroceder, porque va a ser duro. Ahora lo hemos hecho en mucha emoción y no es malo, pero a veces es duro. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir, a jurar, no conozco a nadie. ¿Cómo puede ser que después de amarle a Dios, de cantarle, de adorarle, de bendecirle, puedas ahora maldecir? ¿Falta de qué? De fundamentos sólidos. Yo quiero que se quede esto en nuestras vidas. Vamos a hablar mucho. Mire, los discípulos 3 años con Jesús. Fundamentos sólidos les dio el Señor. Pero cuando vino la hora de la prueba, a ver, vayamos de Tomás. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no voy a creer. ¿Dónde estaban esos 3 años de discipulado? ¿Dónde estaba todo lo que Dios le dio? En el día malo se perdió. El día malo viene para todos nosotros. Le pido a Dios. Tal vez llegue otro día malo para mí. Le pido a Dios mantenerme firme. Y pido a Dios que ustedes se mantengan firmes. Y nunca maldigan el camino del Señor. Miren, vamos a ver otra situación. En cambio Jesús no. Jesús siempre estaba en paz. Cuando fue a la cruz estaba en paz. Nunca tuvo temor, estaba en paz. Sus rostros reflejaban paz. Y esa paz le permitió ir a la cruz. Vamos a este otro. Mire. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me aprendisteis. Pero es así para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, todito. 3 años de discipulado con el mejor maestro. 3 años de gloria y honra con el mejor maestro. Y en el momento de la prueba que hicieron, oye, nos permite el Señor, hermanos, mantenernos firmes de verdad. Y nos habla la historia de otro joven ahí abajo, ¿no? ¿Qué dice? Pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana. Y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó. ¿Quién era este joven? Juan Marcos. Él no dice, no se identifica. Juan Marcos. Juan Marcos era un joven de 19 años. Escribió el Evangelio de Marcos, que no fue discípulo de Jesús, ni Lucas ni Marcos no estuvieron con Jesús. Pero sí escuchó de Lucas, de Pablo, la enseñanza de Pedro, y escribieron el Evangelio. Y dice que cuando hicieron la Santa Cena, ahí estaba Marcos, jovencito, miraba. Cuando estaban en el aposento, estaban ahí, estaba en la casa de Juan Marcos, sucedió el bautismo inclusive del Espíritu Santo. Ahí estaba Juan Marcos. Y un día, cuando escucha el alboroto, se escucha, lo querían prender a Jesús en el huerto del Getsemaní, pero Jesús ya había salido. Y cuando ve a los soldados, ya estoy un poquito tratando de enfocar esto, Juan Marcos estaba descansando y antes porque la calor no estaba mucho tapado, dice. Entonces Juan Marcos, cuando sabe que lo iban a arrestar a Jesús, él sale corriendo para advertirle. Pero en el tumulto lo agarran a él más, reconociéndolo como un seguidor. ¿Y a él qué hace? Se saca deja la vestidura y huye. Es para todos, hermanos. Es para todos. Hoy los profetas han cambiado su voz, ¿no? Hoy los profetas no son los que dicen, no son como antes, que te apuntan. La Biblia dice, el hacha está puesta, dice, y todo árbol que no dé fruto será cortado.
La profecía era para mostrar el pecado, era para alentar, exhortar y animar, ¿cierto? Pero era para declarar el pecado y cortar lo que estaba mal en uno. Pero hoy día los profetas predican prosperidad, predican dicha. El Señor dice que vas a tener 3 negocios más y te va a dar Dios. Es un evangelio bien fácil. Pero yo digo, no, ¿qué pasa si viene un tiempo malo? ¿Qué pasa? La generación que viene todavía, hermanos, los matrimonios que vienen, ¿qué van a vivir? Ahora no estoy tratando de desalentar, porque dice, aquel cuyo pensamiento persevera en Cristo, él guardará en completa paz. Dios va a dar paz, pero estamos viviendo tiempos muy difíciles. Entonces hoy los jóvenes van a oír, aunque no están identificados, están viendo la gloria de Dios, pero entrar en un encuentro, hermanos, con lo que viene, va a determinar quiénes son. ¿Quiénes son? Dios nos guarde, de verdad, yo digo, Dios nos guarde, porque pastores que van a negar al Señor. Había leyes que se querían instaurar, no sé si sigue, ya no estoy un poco, de que un homosexual o lesbiano podían casarse en la iglesia. Si un pastor se negaba, tenían que llevarlo a la cárcel por discriminación. No lo sé si siguen o no siguen, pero estaremos en capacidad de mantenernos firmes. Y los calzados nos van a dar esa firmeza, los calzados nos van a dar esa firmeza. Sus discípulos, todos huyeron, todos. Unos de atrás los siguieron. Para terminar ya, Lucas 23:50. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña en el cual aún no se había puesto nada. ¿Por qué pongo estas citas bíblicas? Porque ni sus discípulos lo enterraron. Fue gente extraña que lo enterró. Tanto discipulado para dejarlo. Hermanos, nosotros tenemos harto discipulado. Pero tanto discipulado para que te quedes en el último momento, para perder todo. Y Pablo dice, no, no sea que yo también caiga en el camino. Eso es para mí más. Tanto enseño, tanto conozco, tanto Dios me ha compartido y en el último momento caiga. Qué humillante, hermanos, es que caminó 3 años con sus discípulos, comió, rió, durmió, compartió cosas. Y el día que murió el Señor, ninguno de ellos estaba en el funeral de Jesús. Ninguno se preocupó en dónde le iban a enterrar a Jesús. Y tuvieron que ser otras personas los que se encargaron del sepulcro de Jesús. Por eso yo digo, ¿no? Tenemos que estar firmes en este tiempo. Y vamos a ver a otro. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra, de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos, con especies aromáticas, según es costumbre, sepultar entre los judíos. Pero sigo preguntando, ¿y los apóstoles y los discípulos? Dios nos ayude, de verdad. Aquí vamos a quedar. Dios nos ayude a mantenernos firmes. Firmes en la vida. Si viene el día malo, firmes. Yo no quiero decirles, no hermanos, aquí dicha, felicidad, prosperidad, conoces a Cristo. Y es más, no vamos a ver al anticristo. No lo sé, Dios sabe. Pero pasara lo que pasara, ¿qué tengo que estar? Firme. Y cuidado que el discipulado sea algo que ni siquiera lo hayas tomado muy en cuenta. Y aprendiendo tanto, puedas perder todo. En cambio, esta firmeza era agarrarnos del Señor, vivir su palabra, creer en su promesa, amarlo a Él y creer que Él tenía la solución. El hijo pródigo lo perdió, quedó sin calzados y tuvo que volver a la casa de su padre. Y el padre que dijo, pronto traigan el calzado, tiene que volver a confiar en las promesas de Dios. Tiene que ser alguien capaz de enfrentar la muerte y mantenerse firme. Y Dios nos ayude, Dios nos ayude. Los tiempos no son fáciles. Dios nos ayude. Vamos a cerrar el periodo.
pero tal vez unos 3 minutos, si alguien tuviera alguna pregunta o algo que comentar, podríamos aprovechar.